¿Cuál es la otra condición? Encomienda a Jehová que Tus tu camino. Esa es la otra condición. Qué interesante. No a las cosas materiales ni a nada, sino a Dios, nuestro camino. Sin importar las circunstancias en las que nos encontremos. En diferentes etapas de la vida, cada cual vive su situación, su circunstancia. ¿Sí o no? Pasa sus crisoles. Cada cual. Yo el mío, usted el suyo. De una u otra manera, porque recuerden que el enemigo sabe cuáles son nuestras debilidades y por ahí comienza a atacarnos. Sabe dónde fallamos, dónde aflojamos y ahí comienza a atacarnos. Pero hay momentos en la vida, circunstancias en la vida, que a veces usted piensa que Dios no está a su lado, o lo ha abandonado, o no lo escucha. ¿Me puede entender? Sí. Y yo sé que cada uno de ustedes ha vivido su propia experiencia. Porque la vida cristiana es un asunto de fe, de confianza en Dios. No solamente en las circunstancias cuando las cosas van bien, ¿verdad que no? Sino en los momentos cuando las cosas también van mal. Porque Dios permite las aflicciones y las angustias a nosotros, no es porque realmente Dios quiere hacernos daño, ni tampoco quiere lo peor para nosotros, sino porque realmente Él nos aflige muchas veces para probarnos, para ver lo que hay en nuestro corazón, para que lo exterioricemos, porque a veces no hay otra forma de cómo podamos entender que necesitamos depender de Dios. Y en los momentos más difíciles es cuando más debemos depender de Dios, pero ocurre lo contrario. Muchas veces en los momentos más difíciles es cuando nos apartamos y nos separamos de Dios. En esta mañana, recuerden que el profeta Nahum también, o antes de llegar el profeta Nahum, quisiera decirle lo siguiente. Hay una breve historia. Lo voy a iniciar con esta breve historia que nos dice ahí. El tema se titula hoy, ¿cómo cuando lo que Dios hace no tiene sentido? Yo no sé si a veces en la vida usted se ha puesto a pensar o ha vivido un momento donde usted piensa que no vale la pena o la vida cristiana no tiene sentido, no hay razón de ser por qué continuar siendo cristiano, porque se supone que si yo soy cristiano, nosotros estamos en los caminos de Dios, todas las cosas deben ir de maravillas, deben ir bien. Olvídate del pasado, déjalo en las manos de Dios, ya Dios lo inactivó. Enfócate en Jesús como tu norte. Eso es lo que dice la palabra de Dios, sin importar las circunstancias que nos encontremos viviendo. Miren, es un joven que se llama Fray. Este muchacho es un joven cristiano, muy devoto, muy consagrado a Dios. Ese muchacho era brillante, se hizo profesional, estudió medicina, hizo una especialidad, su meta era trabajar en una de las mejores clínicas de su país. Era de una familia cristiana, muy querido y amado en la iglesia. Como estos muchachos tienen una gran influencia, que son líderes en la iglesia, líderes espirituales y líderes de todas maneras, influyen sobre los demás. Bien, él terminó su carrera, se fue a trabajar, pero enfermó de mala manera. Una enfermedad grave. La familia oró, sus padres oraron constantemente, sus amigos, sus hermanos en la iglesia, sus vecinos, todos sus familiares que estaban alrededor, oraron a Dios constantemente para que Dios tuviera misericordia y lo sanara. Sin embargo, a todos ellos, Dios le dijo que no. Finalmente el muchacho murió. Entonces, cuando este muchacho estaba en la flor de su juventud, muere. A pesar de las oraciones que habían hecho, ¿verdad? Todo el mundo había orado, sin embargo la respuesta de Dios fue no. Porque recuerden que Dios no siempre responde sí. Hay tres maneras de responder: sí, no o espera. ¿Verdad que sí? Sí, no o espera. Muy bien, para los familiares, para sus padres, sus amigos, la muerte de este muchacho no tenía sentido.
¿Por qué ellos entienden que no tenía sentido? Porque ellos entendían que Dios tenía que curarlo. Tenía que sanarlo porque era un muchacho cristiano, era justo, era un muchacho muy bien en la iglesia espiritualmente. Pero yo creo que entendamos en esta mañana, queridos hermanos, muchas veces los propósitos de Dios son un misterio. No lo podemos entender. Muchas veces no lo entendemos. ¿Por qué? Porque nuestra mente es finita y la mente de Dios es infinita, y Dios se proyecta y piensa más allá de lo que nosotros podemos ver y pensar. Recuerda que Dios no piensa como piensa el hombre. Amén. Ni ve las cosas como nosotros las vemos. Amén. Dios ve más allá. A veces no entendemos la forma como Dios actúa, pero cuando Dios actúa, lo hace de la mejor forma posible. ¿Y sabe por qué lo hace? Es posible que en una familia determinada, aun siendo cristiano, permita que alguien crezca con el objetivo de alcanzar varias personas. Uno no entiende que eso no debe ser así. Ahora, existen muchos ejemplos de aflicciones, de aflicciones en la Biblia, de sufrimientos, de angustias, que son inexplicables, porque uno entiende que eso no debe ser. Y muchas personas hasta se convierten en incrédulos después de entender y pensar que por qué Dios permitió que esa situación ocurriera en el seno de una familia cristiana. Personas que no se meten con nadie ni buscan problemas. Es precisamente así. ¿Por qué Dios ha permitido que ocurran? Que eso ocurre en mi ser, todos esos problemas. Incluso muchos de esos momentos se separan de Jesús. Se van de la iglesia porque entienden que Jesús no le dio la respuesta que ellos esperaban. Incluso llegan a dudar de Dios y dudar del poder de Dios, hasta de su existencia. Muchos se han convertido en apóstatas. Llegan a decir que Dios no existe. El pastor Bullón suele contar mucha historia de esa naturaleza, de hermanos líderes de la iglesia, con años en la iglesia, pero llega un momento que viven una situación de aflicción en cual no hay una respuesta de Dios. Entendieron que Dios no lo escuchó y se convierten en incrédulos. ¿Está bueno? En incrédulos. Porque realmente muchos hemos experimentado, somos víctimas de esa naturaleza que muchas veces ocurre. Pero la palabra de Dios nos dice, hermano, que nosotros carecemos de la capacidad para comprender la mente de Dios, porque la mente de Dios es infinita, ¿verdad? Y también carecemos de la capacidad para poder comprender y entender en la manera que Dios interviene en nuestras vidas, porque Dios nunca interviene de la forma como yo quiero, como yo pienso, como yo actúo. Dios siempre interviene en la forma como Él entiende que es mejor y te conviene. Amén. Aunque en el momento no lo entendamos. Porque déjenme decirles, en el momento muchas veces no entendemos por qué Dios actúa de esa manera. Yo no soy ajeno a eso. Hay momentos en la vida, hermano, donde cada persona nos parece a veces que lo que Dios hace o permite en nuestras vidas no tiene sentido. Y yo quiero decirle en esta mañana, como decía el profeta Jeremías, que los planes que Dios tiene para con nosotros y los pensamientos que Dios tiene para con nosotros son planes de bienestar. Amén. Aunque vivamos en un momento de angustia, desesperación, pero la Biblia dice que eso pasará. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice? Eso pasará, solamente debemos que confiar. Y si confiamos, ¿qué dice cuál es la respuesta? Dios hará. Porque por más difícil que sean las circunstancias que estemos viviendo, dice el profeta Jeremías en el versículo 32 de ese mismo capítulo, ¿hay algo difícil para Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay algo imposible para Dios cuando el Dios que servimos y adoramos es el Dios de lo imposible? ¿Es el Dios de los milagros? No hay nada imposible para Dios. Solo hay que confiar. Única manera. Ay, ¿cómo yo voy a confiar si yo estoy ahora mismo? Debo la casa, debo el colegio, no tengo nada en la despensa, tengo una deuda que no puedo pagar, tengo un hijo enfermo y no tengo recursos. ¿Y cómo yo puedo confiar? Estoy sumido en la miseria, en el abandono. ¿Y cómo yo puedo confiar?
en esos momentos cuando debemos mostrar que su confianza. Porque no, Dios está ahí, a nuestro lado. Está ahí. Solamente confiemos en Él. Y eso me hace recordar en esos momentos difíciles de la vida de Job, que todos la conocemos, los momentos más difíciles de la vida de Job, siendo un hombre justo. Sin embargo, su mujer flaqueó, perdió la fe. ¿Y cuál fue la reacción de ella en esos momentos? Mientras Job tenía abundancia, que tenía de todo bien al lado de él, pero después que vivió esos momentos difíciles, como ningún hombre hasta el momento lo ha podido experimentar en la historia, ¿qué pasó con la mujer? ¿Qué le dijo a Job? Maldice a Dios y ¿qué? Muérete. Y muérete. Eso me hace recordar cuando yo caí en una crisis increíble. No tenía ni para darle la leche a mi hijo, tenía que estar pidiendo en la calle. Mi papá tenía que pasarme alimentos, todo me iba mal. Y una palabra que nunca lo he olvidado: si Dios no te ayuda, entonces pide la ayuda al diablo. Y si no ve al mar, báñate 7 veces para que se te quite la sal que tú tienes. Nunca olvidar esa palabra. Wow. Sí, en esos momentos más difíciles. Y recordamos la mujer de Lot. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Cuando salieron oyendo que Dios le dijo que salieran y le dijeron que no miraran hacia atrás, ¿qué hizo la mujer de Lot? Miró hacia atrás. ¿Qué eso significa? Eso perdió la fe. ¿Qué tenía que hacer ella? Confiar en las palabras que Dios había dicho. Siga hacia adelante. No mires hacia atrás. Enfócate en Jesús. Concéntrate en Él como tu norte. Yo no sé si en esta mañana, hermanos queridos, estoy predicando para alguien que está viviendo momentos oscuros en su vida. Quiero decirte en esta mañana que cuando todo parece oscuro y crece y carece, ¿verdad? Y parece que Dios no está contigo y parece que Dios no te responde a las oraciones, ¿sabe por qué? No es que Dios no te escucha. No es que Dios no se preocupa por tus problemas. Sí, Dios se preocupa por tu problema. No es que Dios no está pendiente de nuestras situaciones. Sí, Dios está pendiente de nuestra situación. Lo que sucede es que muchas veces Dios está obrando en silencio. Amén. Está obrando en silencio para luego recompensarte al público, para que su gloria sea manifestada. Porque recuerden que Dios se glorifica en tus debilidades. ¿De acuerdo? Porque cuando las personas ven, los hermanos de la iglesia, y tú sientes y ves la respuesta de Dios, entonces tú entiendes verdaderamente Dios sabía por qué estaba permitiendo esta circunstancia en mi vida. ¿O acaso Dios le hace daño a alguien? Dios no le hace daño a nadie. Dios sabe por qué lo permite. Y por eso el profeta Nahum, incluso el Señor a través del Salmo, del salmista David, Salmo 138, versículo 8, 138, versículo 8, dice que el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Lo que tiene que confiar, no dudar del poder de Dios, seguir confiando aún cuando no existan motivos para seguir creyendo. Porque hay momentos en la vida que no existen motivos para nosotros seguir creyendo. Pensamos que la vida sigue normal, todo el mundo hace lo que quiere. Todo el mundo, la vida desenfrenada que vive la gente en los vicios, parece que Dios no actúa, parece que Dios nos dejó solo en este mundo. No, queridos hermanos. Simplemente confía y recuerden que dice el profeta Nahum, fue la lectura bíblica, que Jehová es bueno. Amén. ¿Cuánto lo creen así? Amén. Yo lo creo así. Amén. Jehová es bueno. Y muy no solamente bueno, sino que nos libre de nuestras angustias. Pero también conoce a quienes, a los que en Él confían. Yo no voy a ser honesto y préstenme atención a esta parte. Muchas veces no estamos preparados para recibir la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque hay veces que si Dios nos bendice, nos perdemos. Hay muchas personas que Dios lo ha bendecido, dándole recursos, dándoles cosas, y se van de la iglesia. La utilizan y la convierten en una maldición. Se van de la iglesia. Entonces Dios sabe hasta dónde nos permite mantenernos con recursos. Nos limita, porque Dios conoce tu corazón. Dios conoce mi corazón y sabe lo que hay en mí. Y sabe hasta dónde yo puedo llegar. Dios ve más allá de lo que tú no
puede ver. Porque Dios conoce hasta lo más íntimo y profundo de mi corazón, y por eso mantiene a las personas, a sus hijos, en un nivel económico, en un nivel de estabilidad, donde tú no pases hambre, pero no le da abundancia a muchas personas. Porque saben que el día que le da abundancia, se van de la iglesia, se corrompen, se pervierten. Se salen de la iglesia, se olvidan del verdadero Dios, se olvidan del Dios que le dio las fuerzas, que el Dios que le dio la riqueza, los recursos, las cosas materiales que tienen. Y por eso Dios muchas veces lo mantiene en un nivel dentro de la fe. Miren, en ese ambiente de confusión espiritual, pierden de vista a Dios. Y yo se lo digo como los años que tenemos en la iglesia, lo tanto que he visto en esa situación. Hermano, que Dios lo ha bendecido de manera extraordinaria. Esa bendición ha convertido en una maldición. Se van de la iglesia, se olvidan de Dios, nunca más vuelven. Algunos, cuando fracasan por las decisiones que toman, tal vez reflexionen y deciden volver al camino de Dios. Tan pronto Dios vuelve y lo ayuda, vuelven y se van de la iglesia. Me doy a entender que he visto muchos casos, se mantienen entrando y saliendo. ¿Por qué? Porque solamente dependen de la circunstancia, no dependen de la fe. Porque la circunstancia depende como yo me sienta, depende como yo esté. Si estoy bien, si estoy consiguiendo dinero, si las cosas se me están facilitando, entonces yo estoy en la iglesia. Pero desde que las cosas me comienzan a faltar, ya me voy. Y eso es lo que Dios quiere. Muchos dejan de asistir a la iglesia, ¿verdad? Dejan de orar, pierden el deseo, el gusto de orar, dejan de estudiar la Biblia, y el desánimo se apodera de sus pensamientos, emociones y sentimientos, y algunos pierden el control de sí. Algunos pierden el control de sí, ¿verdad? Muchos comienzan a cuestionar a Dios. ¿Cuántos hermanos caen en el castillo de la duda y comienzan a cuestionar a Dios en esos momentos de dolor, de aflicciones, de sufrimiento? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está Dios? Yo que te sirvo, ¿dónde tú estás? Es que tú no me escuchas, Señor. Mira un momento que estoy viviendo, por favor ayúdame. Pero van a buscar otras fuentes. No esperan que Dios responda, porque es muy bueno orar a Dios. Pero lo difícil para muchos es esperar la respuesta de Dios. Porque no siempre la respuesta de Dios se corresponde como yo quiero. ¿Me doy a entender? Entonces, consultamos a Dios, pero tenemos que esperar ¿qué? Su respuesta. Y yo quiero, antes de terminar, quiero decirte, hermano, que Dios sabe lo que está ocurriendo contigo. Dios no está ajeno a tus problemas. Amén. Nuestro Dios sabe lo que está ocurriendo contigo. Amén. Muchos piensan, ¿acaso yo le importo a Dios? Sí, nosotros le importamos a Dios. Amén. Dios sabe lo que está ocurriendo contigo. Dios está pendiente a nuestros problemas, se preocupa por ellos. Dios sabe la situación que tú estás viviendo en estos momentos y se preocupa por ello. No dude nunca de su poder. Quiero decirte en esta mañana que Dios está ahí. Amén. En medio de tu dolor, en medio de tus problemas, en medio de tu situación, en medio de tus fracasos, en medio de tus derrotas, en medio de tu frustración. ¿De acuerdo? En medio de tus frustraciones, porque muchas veces cae en un proceso de desánimo. El diablo utiliza el arma más poderosa que él tiene, es el desánimo. Cuando el diablo logra inyectar desánimo en nuestras vidas cristianas y nos mete en la cabeza que Dios no nos escucha y no está con nosotros, comenzamos a dudar de Dios. Dejamos de estudiar la Biblia, dejamos de orar, nos levantamos, no sentimos deseo espiritual, pero tenemos la comunión con Dios. Simplemente porque nos inyectó desánimo. Pero yo quiero que tú entiendas que en ese ambiente Dios está contigo. Amén. Y realmente Dios espera. Solamente tenemos que esperar y Dios hará. ¿De acuerdo? Así que muchas veces Dios permite esas situaciones en nuestras vidas para probarnos, para probar nuestra fe, para conocer lo que hay en nuestro corazón. Se lo voy a ilustrar de una manera siguiente. Cuando usted va a vender una prenda de un mineral, sea oro, sea diamante, cuando tú lo llevas al joyero,
o a la joyería o a la persona que lo compra, ¿la persona se lo compra ciegamente? No. ¿Qué hace el joyero? Lo pasa por varias pruebas. ¿Qué medio utiliza el joyero? O sea, ¿qué instrumento, qué sustancia, qué elementos utiliza el joyero para probarla? Hay una sustancia fuerte, un ácido que ellos tienen, que si no es oro o es diamante, ¿qué pasa con eso? Se vuelve muerto. Entonces, ¿cuál es el medio que Dios utiliza para probarnos a sus hijos? Fuego. Las Por pruebas. Las aflicciones, Las pruebas, las dificultades. Ahora, lo que yo quiero que entiendan, Dios no tienta a nadie. Dios Amén. No tienta a ninguno. Dios nos permite las pruebas con el objetivo de que nosotros seamos fortalecidos en la fe. Porque cada prueba que vencemos es una victoria. Amén. Y esa victoria se la debemos a Dios. Amén. Pero no utilices tu conocimiento, tus capacidades, tus talentos para tu vencer. Necesitamos a Dios. Entiéndalo. Solo no podemos con el enemigo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo a través de su palabra para vencer. Amén. Gracias, hermano. Entonces, hermanos queridos, no sé si en esta mañana, una vez más digo, estoy predicando para alguien que se siente solo, desanimado, frustrado, derrotado, fracasado por alguna circunstancia de la vida, ¿verdad? Se siente separado, abandonado. Piensa que Dios lo ha dejado solo, que la vida cristiana para él no tiene sentido, que por más que estudie, venga a la iglesia, ore, pero sigue lo mismo. Estamos en un círculo vicioso, ¿verdad? Que todo continúa igual, a pesar de eso no sigue creyendo. Nunca deje de creer, nunca dudemos del poder de Dios, porque el éxito de la vida cristiana depende en seguir confiando. A pesar de las circunstancias que yo esté viviendo. Esa es la victoria del cristiano. Depender de Dios en cada momento de la vida. Note lo siguiente. ¿De quién debemos estar unidos en estos momentos de la vida? De Jesús. Jesús es la vid. Es la vid. Nosotros somos las ramas. Las ramas. Si las ramas se desconectan del tronco, ¿qué va a pasar cuando vengan los vientos impetuosos, las dificultades, los momentos difíciles? ¿Qué va a pasar con la rama? Se va a volar, no se va a desconectar, no va a tener fuerza y por tampoco va a dar fruto. De manera que tenemos que estar conectados en Jesús, que es la fuente para todos los momentos de la vida que nosotros vivimos, hermanos. Eso es muy importante. Así que yo te digo, yo no sé ¿cuál es tu situación en este momento? ¿Qué experiencia tú estás viviendo? Si tienes un problema económico, si tienes un problema familiar, si tienes un problema de depresión, un problema de desánimo, no sé cuál es tu situación, pero mi consejo en esta mañana es que sigamos dependiendo de Jesús. Amén. Y voy a finalizar con un texto bíblico. En el libro de Hebreos, capítulo 10. Si usted quiere puede acompañarme en ese texto. Hebreos capítulo 10. A ver qué nos dice el Señor allí. ¿Cuál es este mensaje con ustedes? Hebreos capítulo 10. Si quiere puede buscarlo. Versículo 23. En adelante dice allí. Mantengamos firme ¿qué? Mantengámonos firmes En la confesión. sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dice el apóstol Pablo. Mira hermano, no dudes. Sigamos adelante. Amén. El que prometió no es Leonardo como dirigente de la iglesia. No es el pastor, no es la asociación, no es la unión. Quien prometió Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Que es el dueño de este negocio, de este ministerio. Que es quien nos prometió darnos la salvación. El que nos prometió la vida eterna. Y el versículo 7 dice, considerémonos unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, Gloria.
como algunos lo tienen por tardanza, digo, por costumbre. No deje que esto lo sea un hábito, hermano. Por más mal, o más triste, o más preocupado, por más problemas que usted se sienta, por más desanimado que usted se sienta, míreme, no deje de congregarse. Siga asistiendo a sus cultos regulares, los miércoles, los viernes, los sábados. Siga hacia adelante. ¿Por qué? Porque el diablo es lo que quiere. Si usted enciende un fogón, como le decimos, y usted le pone varios mechones o varios tizones y saca uno, mientras esté todos juntos, ¿qué pasa? Se mantiene como encendido. Pero si usted saca uno, ok, no se va a apagar de una vez. Pero ¿cómo comienza luego? A apagarse Poco a poco. Y termina. Lo mismo ocurre en la vida de la iglesia. El diablo quiere eso. Así que no importa lo que usted esté viviendo, siga congregándose. Y más ahora, hermano, que nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Amén. Aunque veamos las cosas como están, el Señor está cerca. La venida del Señor está como cerca. Y el versículo 35 del mismo capítulo 10 dice: no perdáis, hermano, no perdáis vuestra confianza en el Señor. Sigamos confiando en el Señor aunque no existan motivos para seguir creyendo. No importa, sigue confiando. Es nuestra actitud en estos tiempos. Sigamos confiando, porque nuestro galardón es grande. Porque aunque muramos, tenemos la esperanza de vida eterna. ¿Quién te garantiza eso? Nadie. Solamente Jesús. Versículo 36 dice: porque es necesaria la paciencia. No nos desesperemos, no nos dejemos provocar por el diablo, que nos lleva ante los problemas, las aflicciones y las situaciones difíciles a un estado de desesperación. Y la desesperación es causa del fracaso en todo el sentido de la palabra. La palabra es, el mensaje es: mantenga la calma, la paciencia, pues para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir, que vendrá y no tardará. Mas el justo Por la vivirá, fe. ¿por qué? Por Por la la fe, no por lo que vea, no por las circunstancias y los sentimientos, por la fe. El cristianismo es asunto de conciencia y de fe, de perseverancia, de confianza en el Señor, sin importar lo que vea, sin importar lo que le pase. Manténgase firme en Cristo Jesús, estudiando la palabra, orando al Señor, predicando la palabra, congregándose en la iglesia. Esa es la estructura, esa es la coraza de la fe. Es la coraza. Si usted perdió o debilitó esa estructura, va a flaquear. A Dios no le importa el conocimiento que usted tenga. A Dios no le importa quién usted sea en la iglesia. Al diablo no le importa, quién usted sea en la iglesia. El diablo no le interesa qué conocimiento usted tiene, qué capacidad tiene. Al Señor, al diablo no le interesa, destruirte, sacarte de la iglesia. ¿De acuerdo? Ahora, esto me gusta la parte del versículo 38 y 39. Mas el justo, ¿verdad?, vivirá por la fe. Y si retrocede, que dice, no agradará a Dios. Versículo 39 dice: porque nosotros, usted y yo, no somos de los que retroceden para perdición. Si retrocedemos, es para perdición. Es decir, si nos vamos atrás, dejamos de confiar, es para perdición. Los únicos perdedores somos nosotros, sino de los que tienen fe para perseveración de nuestra alma. Versículo 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que creerle, ¿verdad? Hay que creer que hay y que es el galardonador de todo lo que creen. Esa es la posibilidad, ese es el mensaje de esta mañana. Amén. Para poder durar los años que tenemos en la iglesia y en la fe, en el camino de Dios, tenemos que concentrarnos, fundamentar nuestra fe en Cristo Jesús, porque es el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Que Dios te bendiga y nos ayude a perseverar a cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.
Póngale pie.